Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Como todos imaginábamos, las heridas no se habían cerrado dentro de Podemos después de la última crisis, que tuvo lugar hace relativamente poco tiempo. Pero en términos podemitas una eternidad, porque es un partido tan joven que 3 meses para ellos es muchísimo tiempo. La crisis, la presente, porque realmente es la misma, no es que llegase a su fin y empiece una nueva, empezó en marzo. Arrancó entonces cuando Pablo Iglesias purgó el partido, eliminando o sacando de ahí a Sergio Pascual, que era la mano derecha de Errejón. Esto lo recordáis todo perfectamente. Y si no lo recordáis, ahí tenéis la contracrónica al efecto, se llama La Podemocrisis y es del mes de marzo. En aquel entonces hice, no sé si una o dos, hablando de este tema. Pues el tema continúa, tal y como yo os había advertido. Nos han querido transmitir lo contrario, nos han dicho una y otra vez que no, que han vuelto a ser un partido armónico. Decían incluso que las campañas nos sientan bien, todavía lo recuerdo, vamos adelante todos juntos, porque ahora con la campaña electoral y como luego vamos a gobernar, pues de esta crisis nunca más se hablará. El tema es que no han ganado y bien, se encuentran ahora expuestos a una, no voy a decir purga, porque purga va a haber, pero sí a una purificación, a una catarsis del partido completa que tienen que llevar a cabo si quieren seguir subsistiendo. Cabría, claro, la posibilidad de que lo que se produjese fuese una implosión y más habida cuenta de que Podemos está formado por 16 partidos distintos y decenas de sensibilidades. Es una posibilidad que no deberíamos eliminar. Yo personalmente no lo creo. Les va a ir mejor, bastante mejor juntos que separados. Ellos vienen de, como decía Errejón hace ya unos meses, vienen de la montaña, vienen de arriba y han llegado por fin al llano, tienen ya unas cuantas parcelas en propiedad y lo suyo es que se dispongan a explotarlas de una manera lo más civilizada o lo más razonable posible, que de eso se trata toda esta crisis. ¿Quién va a ser el dueño de la finca? El dueño de la finca hoy por hoy es Pablo Iglesias y creo que lo quiere seguir siendo. Hace un par de meses, cuando esto empezó, la fractura se llamaba Pacto con el PSOE, si mal no recordáis. Aquel entonces, mes de marzo, acababa de ser la investidura fallida de Pedro Sánchez y lo que dividía a unos y a otros dentro de Podemos era si había que pactar con el PSOE o no. Había una facción del partido, la encabezada por Errejón y compañía, los de Errejón, como les gusta llamarlos allí, o Errejón y su gente, mejor dicho, o la gente de Errejón, estaban por pactar con el PSOE y llegar al gobierno cuanto antes. En cambio, los otros decían que no, que había que tratar de someter al PSOE y colocarse de vicepresidente y copar unos cuantos ministerios, que era lo mismo que un sometimiento, a lo que el PSOE en principio no se prestaba. Hoy, además de esa fractura, hay otra fractura más, una otra fractura extra, que es la de la incorporación de Izquierda Unida. Izquierda Unida en principio se había quedado fuera, como supongo que sabe todo el mundo. El día 20 de diciembre no se presentaron con Podemos por un quítame allá esos escaños y ya para el mes de junio han ido juntos. No todo el partido está de acuerdo, pero lo preguntaron a las bases y ganó por una mayoría consistente. Ahora yo no sé que hay mucho podemita echando la culpa de todo a este pacto con Izquierda Unida, pero que lo hubiese dicho antes, no ahora, cuando las cosas se han torcido. En aquel momento, en marzo estoy hablando, se resolvió todo al modo soviético. Es decir, con una purga al uso normal con el que funcionan en general los partidos, no solo Podemos ni los partidos comunistas, los partidos de derecha también purgan, y los partidos liberales también purgan. La política en sí, o los partidos políticos, mejor dicho, son lo más similar a una secta y como una secta tienen que funcionar, si no, no funcionan. La idea misma del partido es esa, aquí yo mando y tú obedeces. Quizá en el comunismo o en los partidos de extrema izquierda este extremo se ve de una manera más clara, pero por lo demás, con la política en sí es la obediencia. Creo que Islam en árabe significa obediencia, pues la política en este aspecto es islámica, total y absolutamente islámica. Consiste en obedecer al que manda si quieres seguir libando de la teta del presupuesto, que es para lo que está concebida la política y no para otra cosa. Luego además lleva todo el aparato de hacer las leyes, de transformar la realidad. Ya me conocéis, pero lo primero, lo que mueve realmente a la mayor parte
de gente que se dedica a este oficio tan innoble es vivir a costa de los demás. Para eso utilizan la excusa de la transformación de la realidad y demás. Luego hay, eso sí, algunos iluminados que lo harían gratis. Estos son peligrosísimos, ¿eh? Los tipos iluminados son los más peligrosos de todo, porque con dinero, a fin de cuentas, se resuelve todo. El que solo quiere vivir a costa de esto, bien, al menos no te va a quitar la casa. En cambio, el iluminado le va a dar todo igual. El fiat justitia vereat mundus, ¿no? Que se haga la justicia o su justicia y que se muera el mundo. En aquel entonces, en Podemos, volviendo sobre el tema, se zanjó todo largando a Pascual, que Pascual le volvieron luego a presentar a las elecciones. De hecho, creo que ha conseguido el acta de diputados, y si no me equivoco. Errejón desapareció del mapa durante semanas. Recuerdo aún que no salía por La Sexta y andaba todo el mundo alarmado. ¿Dónde está este chico? ¿Dónde ha aparecido? Y luego llegó la campaña. Simple, fue todo muy rápido. Esto estamos hablando de mediados de marzo. En abril se hizo la última intentona de llegar a un acuerdo. No se consiguió. Y a finales de mes, la última semana, ya se sabía que se iba a elecciones. Todos los partidos se pusieron en modo electoral. Y curiosamente, a Errejón lo pusieron de jefe. O sea, fue una cosa que llamó mucho la atención, era cosa de 2 meses. ¿Cómo? Pero si a este tipo no le había purgado. Los podemitas más activos decían, ¿no veis cómo se estabais inventando la crisis? No existía nada parecido. En el fondo se llevaban bien y habían tenido algunas diferencias, como tiene todo el mundo. Por lo que tendríamos que hacernos una primera pregunta importante. Ya sé que es una pregunta a toro pasado, pero no viene mal hacérsela ahora. ¿Por qué eligieron o por qué escogieron por qué Iglesias, que a fin de cuentas es el que manda, puso a Errejón de jefe de campaña? Es una pregunta, simplemente. Yo os puedo responder mi opinión. Mi opinión fundamentada sobre los hechos, obviamente. Yo no hago magia, hago análisis. Pues yo creo que por 2 razones. La primera, para mostrar unidad o transmitir una imagen de unidad. De no os preocupéis, este traspiés que hemos tenido en marzo no se va a volver a repetir. Volvemos a ser un partido unido, volvemos a ser el Podemos del mes de noviembre, del mes de octubre del año anterior, ese Podemos ilusionado de la gente, de los chicos jóvenes desenfadados que se presentan a ver al rey en vaqueros y que tanto gustan cuando salen por La Sexta. Y esto significa que tenemos que colocar a Errejón en un puesto visible. Y el jefe de campaña siempre lo es. Además iba de tercero en la lista por Madrid. La lista por Madrid era Iglesias, Vescanza y después Errejón. Por delante incluso de Alberto Garzón. Y la segunda razón es que Iglesias quería, o la ejecutiva del partido, especialmente Iglesias, querían hacer una campaña lo más transversal posible para captar incautos. La gente en Podemos sabía que todavía quedaba, o ellos entendían, que quedaba un porcentaje de españoles indecisos, pero a los que se les podía poner el péndulo y convencerles de votar. Con esa imagen así fresca, ni de izquierdas ni de derechas, somos transversales, venimos a resolver los problemas, somos para la gente decente. Eso luego se tradujo en un corazoncitos, en una campaña cursi hasta la náusea, en los lagrimones, en las cancioncitas, en el catálogo de Ikea, en fin, en esa campaña electoral tan curiosa y peculiar como hemos visto en Podemos. Si de otra cosa no se ha hablado durante la campaña, en el tema de Podemos, quiero decir, ha sido de programa. El programa era el mismo, entonces se ha quedado todo en pura estética. Ellos han dominado la campaña. Luego han perdido las elecciones, pero la campaña la dominaron plenamente. Luego habrá que aplaudir a Errejón por la manera en la que la llevó o la diseñó. Ahora, si la campaña y los resultados son equivalentes, habrá que darle una colleja. Porque sí, todo muy bonito, todo perfecto, pero al final hemos perdido las elecciones o no hemos conseguido nada de lo que nos pretendíamos. Ni el sorpaso, ni el gobierno, ni nada de nada. Esto es como si uno se monta una tienda, la decora estupendamente, la tiene, al capricho, pero resulta que nadie entra a comprar. Pues tenía el mejor escaparate del barrio, ¿cómo es posible? Pues es posible porque esta era muy cara. O simplemente estabas vendiendo cosas que en el barrio no se compran. Entonces, para lo único que sirvió lo tuyo es para que los vecinos pues se quedasen mirando de paseo los sábados por la tarde y miraban el escaparate. Uy, fíjate qué bonito, pero es que no necesito nada de ahí dentro. Pues algo similar, como un escaparate muy bien surtido y muy bien decorado, ha sido la campaña podemita. Esas son las 2 razones que yo creo por las que le pusieron de jefe de campaña en un lugar tan visible. Otra pregunta que nos deberíamos hacer es, una vez
una vez hubiese acabado la campaña y se hubiesen celebrado elecciones, ¿qué pensaban hacer? Bueno, porque la fractura seguía ahí, la original y la posterior. La división estaba. Nosotros la hemos visto aflorar ahora, pero hubiera aflorado de cualquier manera, ¿o no? Esa es otra pregunta que también procede bastante. ¿Qué pensaban hacer después para, no sé si cicatrizar, porque no se ha cicatrizado, coser una herida que habían dejado abierta con una simple venda? Pues yo lo que creo, y esto de nuevo es opinión mía, es que pensaban silenciar el tema pactando con el PSOE. Por lo tanto, contentando a Errejón. Además, no les iba a quedar más remedio, porque ganar no iban a ganar en ninguna de los escenarios ni en el mejor de todos. No iban a superar en votos al PP. Tenían que gobernar en coalición y ellos lo sabían. Así que todos estarían contentos y luego ya se vería. Ya a la vuelta de 6 meses o de un año ya se vería. Pero eso ya es hacer política ficción. No sabemos, en el caso de que se hubiese formado un gobierno de cambio, cómo estaría ese gobierno de cambio dentro de un año. No tenemos ni puñetera idea. Pero su idea un poco era esa, era un poco cortoplacismo. Vamos a resolver aquí, lo importante es llegar al poder, como vamos a tener que pactar con el PSOE. Ahora, en otras condiciones, porque vamos a adelantarles, pues Errejón se quedará tan contento. No es que se quedará contento él y contento yo, porque podré imponer mis condiciones en tanto que seré el candidato más votado de la izquierda. Todo esto, obviamente, como podéis ver, estaba sujeto al sorpaso y al gobierno. A Errejón le caería un ministerio, a su gente le caerían secretarías de Estado, direcciones generales y todo tipo de sinecuras, y asunto resuelto. Ya está. La crisis, la Podemo-crisis, se quedaría aplazada sin edie. Quizá volvería a rebrotar dentro de un año, o dentro de 2, o dentro de 3, pero ya por razones muy diferentes a las que la habían hecho estallar durante el mes de marzo pasado. Pero no sucedió nada de eso. Lo que ha sucedido, es que han perdido. Han quedado terceros. Han quedado como estaban, incluso peor. Tenían 6.100.000 votos y ahora tienen 5 millones pelados. Siguen teniendo los mismos escaños, pero gracias a Mr. Don't, nada más. Ya como han localizado los escaños. Que bien podrían haber perdido incluso a algún diputado. Si se encontrasen ahora mismo peor de lo que estaban en términos parlamentarios en el mes de mayo. Es decir, dentro de lo que cabe, el castigo ha sido hasta suave para la cantidad de votos que se han dejado por el camino, que ha sido de 1.200.000. La cara durante la noche electoral, la cara que tenían todos, era un poema, era una noticia en sí misma, un titular, no hacía falta más. No era necesario ni ponerle texto a aquello, el careto. Hay varias fotos que se tomaron aquella noche que se les ve desde distintos puntos de vista y desde donde la cogiésemos. Era la portada de un periódico, era de estas veces que ahí se veía que lo sentían de verdad. En otras circunstancias no hubieran puesto esas caras tan largas. Esto de caras largas siempre se dice en las noches electorales desde que yo tengo recuerdos. Caras largas en la sede del PSOE, caras largas en la sede del PP. La sede del PP. Bien, en este caso no hacía falta que te lo dijese el reportero. Ya veías las caras largas, pero largas larguísimas, de medio metro de largo. Así que, llegado a ese punto, no sé si esa misma noche, pero si al día siguiente, lo que tocaba era buscar responsables. ¿Por qué nos ha pasado esto? Y es ahí donde reaparecen esos dos bandos que estaban en el mismo sitio, pero estaban agazapados, en espera de ganar, gobernar y que todo se diluyese en el BOE. Esos dos bandos automáticamente vuelven a sacar la cabeza y más o menos con los mismos actores. Así que ahora mismo tenemos el escenario similar, pero empeorado, del mes de marzo. Tenemos por un lado los pablistas, esto lo habréis leído en más de un sitio, y por otro los errejonistas. Luego hay otros que van por libre, pues, ¿qué os digo yo? El Echenique, que se puso ahí, o lo colocaron ahí un poco de árbitro. Está Monedero, que es como el consejero áulico de Pablo Iglesias, pero que tiene mucho ascendente, especialmente entre militantes del partido. Se llama la materia gris, ¿no?, de Podemos. Aquí se impone una tercera pregunta. La tercera pregunta que mucha gente se hace. A mí me la han hecho, desde luego. Hay diferencias de peso, diferencias ideológicas entre pablistas y errejonistas, entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. ¿Son realmente dos partidos, como va diciendo por ahí mucho indocumentado? No hay diferencia. Son lo mismo, exactamente.
el planteamiento ideológico de Pablo Iglesias y el planteamiento ideológico de Íñigo Errejón es exacto, como dos gotas de agua. Difieren en la práctica, pero no en la teoría. La teoría es calcada. No hay más que bajar a sus discursos, no hay más que bajar a sus textos y ver si son amigos de toda la vida, si han hecho su carrera juntos. Los pablenses, su planteamiento práctico, no teórico, porque el teórico es igual, apuestan más por un procedimiento griego. Eso ya os lo he contado en más de una ocasión. Quieren eliminar al PSOE, aparcarlo, reducirlo a la condición del PASOK, es decir, o sacarlo del Parlamento o convertirlo en un paria parlamentario. Y en España te hacen falta muchos votos para ser un paria parlamentario por nuestro sistema electoral. Es decir, o eres un partidito regional, que en ese caso sí puedes llegar al Congreso con 60.000 o 70.000 votos, o si no, si eres nacional, olvídate. Necesitas millones de votos para estar en el Congreso. Así que aquí directamente se trataba de eliminarlo. Y una vez eliminado, gobierno. En un plan o con un planteamiento hecho a dos elecciones. Primero gobernando con el PSOE, sacándole el alma, y ya a partir de 2019-2020 gobernando en solitario. Los errejonitas, por su parte, lo que querían, ya utilizo el tiempo verbal adecuado, querían conseguir primero la hegemonía. Arrimarse al PSOE, estar junto a ellos, quedarse con lo mejor, llegar al poder y una vez allí convertir el PSOE en otra cosa, pero manteniendo sus siglas, manteniendo su sede, su militancia, todo. Y esto me lleva directo a la cuarta pregunta. ¿Quién de los dos es más chavista o más bolivariano? Yo personalmente creo que es más bolivariano Errejón. Ya sé que muchos os habréis levantado de la silla. ¿Cómo? Pero si Pablo Iglesias es más comunista. No, los dos son iguales. Partid de ahí. Yo creo que es más chavista desde el punto de vista de la estrategia y del planteamiento práctico, Errejón. Si vamos a la historia del chavismo, lo que nos encontramos es que Chávez llega cabalgando sobre una alianza de múltiples movimientos y partidos, que se llamaba Movimiento Quinta República. Y todavía hoy el chavismo está formado por una miriada de partidos inmensa. Si vais a las elecciones presidenciales de hace 3 años en Venezuela, que se vota allí con una pantalla táctil a la que hay que dar con el dedo, lo que uno puede ver es la cantidad de partidos que hay. No es que sea el Partido Socialista Unificado de Venezuela el único, el que representa a Maduro. No, hay un montón de partidos y de siglas, una sopa de letras absoluta. De hecho, todos los partidos, todos, con una excepción, en la MUD, obviamente, en las últimas elecciones, en las del mes de diciembre del año pasado, las legislativas venezolanas, todos apoyaban la lista chavista, los candidatos chavistas, menos la MUD. Pues un poco esa idea. Pablo, a fin de cuentas, bebe de otra tradición. Es un poco más joven que, no sé si 6 o 7 años más joven que Errejón, cuenta. 6 o 7 años es una distancia de tiempo no muy grande, pero suficiente. Y veo más de la tradición comunista. Militó más años en Izquierda Unida. Pablo Iglesias estuvo en Izquierda Unida gran parte de su vida política, como militante de base, cierto es, sin cargo orgánico ni nada por el estilo, dentro de una corriente de extrema izquierda, pero estaba ahí. No es mentira esa anécdota que se cuenta por Madrid desde hace 3 o 4 semanas de que la primera vez que vino Alberto Garzón a Madrid como candidato de Izquierda Unida en 2011, el que fue a buscarle a la estación de Atocha fue Pablo Iglesias. No es mentira, es una anécdota real. Fijaos si era un tipo de Izquierda Unida en el que confiaba la dirección. Entonces, su idea es esa. Vamos a ver cómo, en el fondo, el pacto con Izquierda Unida para él ha sido pactar con su propia entraña. Con Errejón, que también estaba metido en ese ambiente, o no estuvo tantos años, y además Íñigo Errejón tiene una experiencia internacional muy larga. Es más joven, ya digo, está en Bolivia, está en Venezuela muchísimo tiempo. Es algo que ahora ocultan, pero Errejón ha pasado, no voy a decir media vida, pero bastante tiempo en Venezuela. No es que ha residido allí. Ha residido en Caracas. Ha trabajado mucho, sus trabajos universitarios todos versan en torno a la izquierda latinoamericana. Era un experto. De hecho, si Podemos nunca hubiese aparecido y ellos siguiesen donde estaban, en el ambientillo universitario, que si la fundación aquella, el CEPS, el experto latinoamericano era Íñigo Errejón. El que más sabía del tema.
el que más se lo había trabajado. Pablo viene de otro origen, viene de los movimientos antiglobalización de principios de siglo. Aquello de Génova, no sé si os acordáis. Él estaba, hay un vídeo por ahí que se le ve muy jovencito, que parece un niño, dando una rueda de prensa, año 2001 creo, debía tener 20 y pocos años. Ese es su origen puro, es su juventud, sus años más activos de politiqueo y de activismo los dedicó a eso, mientras que Rejón al otro, al latinoamericaneo chavista. El chavismo realmente adquiere fuerza y envergadura a partir de 2005-2006. El chavismo además tiene otra peculiaridad, y es que se une por arriba. Por debajo hay familias, como ya os he comentado, unidas con el pegamento del presupuesto, es decir, del botín. Un régimen de estos es esencialmente un botín, en el caso de Venezuela, un pozo de petróleo, unido por arriba. El rollo de las confluencias, y pego otro clavo en el ataúd, es un tema rejonista al 100%. Aquello del sí se puede, ahora Madrid, Jaén en común, Barcelona en común, Villacuescos de abajo en común, todo eso viene de Rejón. O sea, vamos a crear marcas blancas que no se nos note, transversales. ¿Cómo no vas a votar una cosa que se llama ahora Madrid? ¿Cómo no vas a votar una cosa que se llama Barcelona en común? ¿Es que estás en contra de lo común? ¿Es que estás en contra de Barcelona? No hay más que oír el run run. No os preocupéis que no os lo voy a poner la música otra vez. Con una vez cada 6 meses, vale. Oír esa pachanguilla. La idea esa del transversalismo errejonita es juntar gente de orígenes diversos. Ojo que no lo ha inventado él lo trae de Sudamérica. Juntar gente de orígenes diversos, movimientos sociales variados, despistados de aquí y de allá, los comunistas residuales que se van encontrando, y poner arriba un Estado Mayor, muy ideologizado. Un Estado Mayor formado por estudiantes de políticas. El problema es que el modelo de confluencia solo se mantiene si la confluencia viene debidamente lubricada por dinero público. De ahí su obsesión el año pasado, después de las municipales, por llegar al poder, por ocupar ayuntamientos todos los que podían. Y a eso se aplicaron. Gobiernan en prácticamente los ayuntamientos que gobiernan, quitando Barcelona, el resto gobiernan siendo segundos. Desde luego Madrid no ganará las elecciones, las ganó Esperanza Aguirre. En Barcelona sí, ganó Colau, pero no por mayoría absoluta. En Valencia tampoco, en Zaragoza tampoco, en Cádiz tampoco. En La Coruña creo que tampoco. Pero realmente les perdía lo de gobernar. Pero claro, si quieren mantener esa confluencia de gente tan variada y heterogénea, el único modo es poder engancharse al presupuesto municipal. Es la única manera que tienen. Si no, esto se va a empezar, cada uno va a ir por su cuenta, etcétera, y además tenemos que construir un pesebre de gente, poder liberar activistas, que es lo que se han aprestado a hacer a toda prisa en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia. Hay un montón de gente que estaba, de activistas que andaban por aquí y por allá montando pollos, pues que ya los tienes viviendo del dinero público. Claro, esto tiene un problema añadido, y es que tienes que tener paciencia, por lo menos al principio. Ahí se ve la paciencia que están desarrollando con Carmena, que no es 100% fiel. Era una especie de cabeza de cartel, era de hecho una cabeza de cartel, una suerte de torero legendario que habían colocado para que la gente comprase la entrada. Y la compró. No todas, pero que la compró. Y dentro del Ayuntamiento de Madrid, los enfrentamientos que hay son eso. El núcleo irradiador de Rejón, es decir, los estudiantes de políticas. Ahí está una exnovia suya, caray. A ver cómo van ganando esferas de poder hasta las próximas elecciones, cuando ya salten sobre todo. Iglesias, en cambio, no tiene ni paciencia ni tiene tragaderas, que es lo que hay que tener para poder manejar bien eso de las confluencias durante un periodo de tiempo largo, una legislatura, vamos. Es un tipo muy narcisista y además le gusta mandar. Las dos cosas son evidentes, ¿eh? No estoy haciendo ninguna valoración caprichosa. Porque en el fondo, y con esto ya voy a ir concluyendo, de lo que se trata aquí, en la Podemocrisis, lo que se trata es de mandar. Nada más.
va de repartirse la tarta de presupuesto que les ha tocado. Si se la agrandásemos, se acabaría la crisis en el acto. Si mañana les entregásemos el gobierno, ¡pum!, acabada por ahora, hasta nuevo aviso. Lo que pasa es que ya sabéis que las penas con pan son menos. Entonces, podrían, bien, ir amilanando voluntades de críticos cuando estás arriba, cuando te vienen mal dadas, pero en cambio te toca la lotería, pues ya no están tan mal dadas. Y si las eliminamos, es decir, si pierden las elecciones, pongamos por caso, se quedan sin ningún concejal o sin ningún diputado, también se acaba la podemocrisis, ya está, no hay nada que repartirse. Volverían a sus cuarteles de invierno, sus casas ocupadas, sus asociaciones raras, sus fundaciones CEPS, su facultad de políticas, y de nuevo, pues a ver si consiguen montar manifas y cosas por el estilo, lo que teníamos. Así que todo esto es presupuesto. Y nada más, siento decirlo, que sea algo tan prosaico, pero es que es así. Y ya por último, una pregunta final, para concluir. ¿Quién va a ganar? Todos lo habréis hecho. ¿Quién creéis o quién creemos que va a ganar esta conflagración? Yo entiendo que Iglesias, conforme a lo que sea ahora y cómo están las cosas. De hecho, ha salido hoy mismo diciendo que ha utilizado su programa, Fort Apache, en esa pequeña introducción que hace siempre, con el plasma detrás. Ha dicho que no, que el problema ha sido de que la gente no le ha ido a votar, pero no por nada, sino porque se pensaban que iba a ganar y lo han dejado. Él, a fin de cuentas, es la marca del partido, ¿eh? En las elecciones europeas de 2014, el logotipo de Podemos era su cara. No era la cara de Rejón, ¿eh? Ni la de Vescansa, ni la de Monedero, ni la de Rafa Mayoral, era la suya. Caray, eso ya dice bastante, ¿eh? Cuando se dice pablemos, se dice algo. No lo llamamos iñiguemos, ni carolinemos. Decimos pablemos cuando empezamos a hacer bromas con esto. Eso ya dice bastante. Dice que tiene del valor psicológico del partido, si es que estos valores, o simbólico, mejor dicho, el valor simbólico del partido, si es que eso pudiese cotizar en algún lado, Pablo Iglesias tiene el 80 al 90% de las acciones. Solo por su exposición mediática durante 2 años y pico. Ahora, pueden pasar muchas cosas. Aunque sea el logotipo, puede suceder que le terminen sacando, como sacaron a Steve Jobs de Apple, a pesar de que él había sido el padre y la madre de aquella empresa. Posibles. En este caso no sería porque venden menos, porque los partidos ya sabéis que no viven de vender. Bueno, sí, venden ideas. Venden mentiras, que muchos se las compran. Bueno, y aunque no se las compremos, da igual. El sistema está pensado para esto. Supongo, y esto ya sería entrar en la órbita más mediática, que Ferreras le seguirá apoyando. Digo yo. Si no es así, es decir, si pierde el apoyo de los poderes fácticos de la izquierda, pues podría suceder, no sería algo que deberíamos eliminar, que eliminen hasta derribarlo. No sería fácil, dejaría al partido muy desgastado y no sabríamos el escenario que se abriría entonces. Es de nuevo hacer política ficción. Porque aquí, a partir de aquí, ya entramos en pura especulación. Y a mí especular tampoco me gusta mucho. Especular es opinar por opinar, aquel que dice. Y a mí no me gusta opinar por opinar. Cuando opino es porque un tema me lo he trabajado. Y tengo elementos de juicio y elementos para valorar. Lo que os puedo asegurar es que si no hay elecciones, ojo, que podría suceder también que hubiese elecciones. Si no hay elecciones, esto va para largo. Pero para muy largo, Porque los partidos políticos, como en Los Inmortales, aquella película de Christopher Lambert, solo puede quedar uno. No son corral para 2 gallos. Nada más puede dar uno. Y cuando hay 2 gallos, no digamos ya si hay 3, aquello salta por los aires. Yo lo sé y no soy político y nunca me he dedicado a la política. Si yo lo sé, imaginaos cómo lo saben tanto Errejón como Pablo Iglesias. Pues antes de irme, porque tengo trabajo, ese trabajo efectivamente se llama La Contrahistoria, que está ya a puntito de caramelo. Antes de irme os quería hacer una confidencia, ya que estamos aquí en privado entre vosotros y yo, y es que he visto las estadísticas del mes de junio, las he visto hoy por la mañana, y estamos a 1 de julio, y me he quedado sorprendido con la cantidad de descargas que ha tenido La Contracrónica durante ese mes. En total han sido 85.000
Una barbaridad, un disparate. Tened en cuenta que durante mayo fueron 65.000, es decir, 20.000 descargas más. Lo atribuyo a las elecciones, ya que este podcast pues va de política y estas cosas y ha sido un mes especialmente bueno. Es como un podcast de fútbol, pues durante un mes que ha habido un mundial o la Eurocopa o algo así, pues tendrá su pico. De ahí que hay que, como hacen los del INE, hay que desestacionalizarlo. Y elecciones no va a volver a haber. Cruzo los dedos, por lo menos hasta dentro de 4 años. Pero bueno, significa que está creciendo. Incluso desestacionalizándolo, el incremento es sustancial. De hecho, yo lo he notado en la cantidad de mensajes que me llegan, de gente que se involucra y tal. Y os lo agradezco muchísimo, más no puedo decir. Yo hago lo mejor que puedo y procuro que la contracrónica cada día sea un poquito mejor. Me la preparo con mucho cariño y trato de imaginar que os interesa a la mayoría. Ya sé que muchos me pedís unos temas que son, no voy a decir raros, pero que se escapan un poco de la temática. Son más de fondo. Para eso haría falta hacer otro tipo de espacio distinto, con una vocación distinta a este. Por lo demás, pues trato de que siempre sea el tema del día o el tema del día que esperáis escuchar. Bien, pues con estas me despido de vosotros hasta mañana, porque no os imagináis la cantidad de papeles que hay ahora mismo encima de mi mesa. Hasta mañana, amigos.